Baruch Hashem, amados, aquí entonces tomen asiento, amados, y no sé cómo hacerle para que ustedes puedan tener luz, para que ustedes, amados, puedan tener su escritura a la mano, porque decíamos que vamos a ver la escritura, amados, no vamos a ver documentos extraños. Amados, aquí de internet, espero que tengan su escritura también a la mano, amados, para que ustedes, les comentaba, con la escritura puedan, amados, aquí entender el tema de esta tarde, amados. Decíamos, sin necesidad, amados, de escudriñar cosas raras, cosas extrañas, sino solamente, amados, con la bendita palabra del Eterno, poder entender, amados, aquí cosas tan hermosas, tan ocultas y tan sabias que antes no conocíamos, amados, y que el Eterno bendito sea, por su infinita compasión, amados, nos ha dejado conocer en estos días del fin, amados. Baruch Hashem, amados. Bueno, entonces el tema de esta tarde es sobre el nombre del Mesías. Bueno, amados, aquí nosotros como creyentes en Él, como creyentes en el Mesías, una de las principales cosas que debemos entender es esto, es cuál es el nombre del Mesías. Entonces, amados, aquí a través de internet y de otros medios han habido bastantes versiones para decirnos cuál es el nombre del Mesías, amados, y se usan bastantes documentos y cosas extrañas, pero decíamos, amados, bendito sea el Eterno, que no necesitamos ninguno de esos documentos, basta solamente la bendita palabra del Eterno, del Elohim, para saber, amados, cuál es el nombre del Mesías, que siempre ha estado ahí, amados. El Eterno es tan bendito que lo ha dejado ahí plasmado en las hojas de su bendita Torá, para poder entender, amados, aquí cosas muy hermosas a través de esto, amados. Entonces vamos a ver, amados, aquí lo primero que es entender, amados, que en este tema no vamos a ver sobre el nombre del Abba, el nombre del Padre. Hoy no vamos a tocar ese tema, amados, aquí es un tema muy complejo. El tema del Padre es un tema muy complejo, amados, aquí, mucho más que el nombre del Mesías. Hoy no vamos a hablar sobre eso, amados, aquí, sino solamente sobre el nombre del Mesías, amados, aquí. Pero para poder entender este tema, amados, lo primero que necesitamos recordar es lo que nos dice Pablo, Shaul, en el libro de Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, amados, que nosotros somos llamados a tener una fe racional, un culto racional, amados, no pasional. Para poder entender este tema, amados, tiene que dejarse a un lado las pasiones religiosas y empezar a abrir el entendimiento para conocer cosas nuevas. Si nosotros queremos llevar nuestra fe a través de las pasiones, de las emociones, amados, nos vamos a topar y nunca vamos a poder avanzar en el conocimiento de la bendita Torá. Si nosotros abrimos nuestro entendimiento y lo renovamos cada mes, cada día, que ese es el mensaje de Rosh Chodesh, de Luna Nueva, podemos entender, amados, cosas mejores sobre los caminos del Eterno. Entonces, lo primero, recordar eso. Necesitamos una fe racional, amados, no una fe pasional, sino una fe racional, Baruch Hashem. Y entonces también es importante entender en este tema, amados, que la importancia del hebreo es alta. La importancia del hebreo es sumamente alta, amados Ajín, ya que el hebreo, amados Ajín, tiene significados que no podemos encontrar en los demás idiomas. Y sobre todo hablando de los nombres. Los nombres en hebreo contienen la esencia, la profecía, la misión de cada ser en esta tierra. Los nombres que la Torá dio a cada justo no eran como por gusto de la persona que daba luz a ese niño o a esa niña, sino eran misiones que el Eterno daba a cada persona. Claro está, amados, el nombre del Mesías no es para nada la excepción, sino todo lo contrario, amados, aquí. El nombre del Mesías es sumamente importante entenderlo y entender por qué se tiene que mencionar en hebreo. Amigo o querido amigo cristiano, por eso es importante este punto. Debemos entender que sí, el Eterno entiende todos los idiomas, eso es verdad, pero que hay un idioma que Él dejó que es bendito y que predominará cuando el Mesías reine en esta tierra, y ese idioma es el idioma hebreo. El significado entonces preciso de los nombres, amados, no se pueden entender en otro idioma más que en el hebreo. Entonces, amados, la que sigue, Bakashak. Por ejemplo, amados, hablando sobre este punto del Mesías, dice el libro de Isaías capítulo 7, verso 14, amados. Isaías capítulo 7, verso 14, hablando sobre el Mesías, dice lo siguiente, amados. Por tanto, el Adón mismo les dará una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Así dice el español, y llamará su nombre Emmanuel. Y entonces en español, amados aquí presentes, amados y amados que estaban a través de internet, no podemos entender muchas cosas, amados. A través de esto no podemos entender muchas cosas cuando leemos Emmanuel, pero cuando vemos este nombre en hebreo, entendemos el significado. Y Emmanuel en hebreo es Immanuel.
con una I en lugar de una E. Immanuel. Y se compone de dos palabras. La primera es Immanú, que significa con nosotros, y la segunda es El, que significa o es la forma corta de Elohim, para que se entienda de Dios, no es pecado decir Dios. El, que significa, entonces juntos significa Elohim con nosotros, amados. Por eso los nombres son sumamente importantes en la Escritura, amados, porque cada nombre, decíamos, repito, amados, porque es importante, cada nombre que la Torá nos dio tiene una trascendencia sumamente alta. Recordamos los nombres de los patriarcas en el libro de Génesis, que las madres de Israel, Raquel, Lea y Silpa y Bilha, dieron nombre a sus hijos conforme a lo que estaban pasando en ese momento y conforme a la misión que los patriarcas, los hijos de Israel, tendrían en esta tierra, amados. Por eso el nombre del Eterno y sobre todo ahora el nombre del Mesías es sumamente importante entenderlo en hebreo, amados, aquí, y no en otro idioma. Entonces, amados, también seguimos y debemos entender también esto, amados, aquí, que inclusive, amados, aquí en el hebreo, inclusive el nombre de los animalitos, el nombre de cada animalito tiene un trasfondo en su carácter y personalidad, es decir, o no es personalidad porque no es persona, pero sí su carácter y la esencia de ese animalito. Por ejemplo, perro en hebreo es keleb, así se dice perro en hebreo, y keleb significa todo corazón. Viene de kal, que es todo, y leb, que es corazón. Y eso es porque los perritos son sumamente fieles a su amo. Entonces, en hebreo es kele, que significa un ser fiel, un ser de todo corazón. Por ejemplo, el caso es que, amados, todos los nombres en hebreo de los animalitos reflejan la esencia de lo que es ese animalito. Entonces decíamos esto, amados, porque si en hebreo inclusive los animalitos tienen un porqué de cómo se llaman, de acuerdo a su esencia, mucho más, amados, el ser humano, y ni se diga el que es por encima de todo ser humano, el Mesías, Baruch Hashem. Bueno, seguimos, amados, aquí entendiendo esto, que cuando el Mesías venga, el hebreo dominará la tierra, amados, aquí. Antes de que viniera la maldición de Babel, cuando peca Nimrod construyendo una torre y ciudades, antes de eso, el idioma que predominaba sobre la tierra era el idioma hebreo. Cuando el hombre peca con la torre de Babel, vienen como confusión las lenguas, vienen los idiomas que hasta hoy tenemos, amados, como una maldición para confundir al hombre. La Torá profetiza, amados, que cuando el Mesías regrese, el hebreo también regresará a regir las naciones. Y sobre eso profetizó Amós. En el capítulo 3, verso 9 dice el profeta Amós: en aquel tiempo devolveré. ¿Por qué devolverá? Porque antes lo tuvimos. Devolveré yo a los pueblos, no a Israel, Israel de por sí tiene el hebreo. Devolverá a los pueblos, a nosotros, amados, a las naciones. Yo devolveré a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre del Eterno, para que les sirvan de común consentimiento. ¿Y para qué va a regresar el idioma hebreo, el Eterno, a la tierra? Para mencionar su nombre. Entonces ahí está la suma importancia, amados, de mencionar el nombre del Mesías en hebreo, amados. Y bueno, el Eterno bendito sea, tiene planes sobre esto. Leemos un pasaje sumamente importante, el pasaje en toda la Escritura, donde se nos habla más sobre la misión y esencia que debería de tener el Mesías, y por ello el nombre del Mesías. La misión iba a reflejar o se iba a ver reflejado en el nombre del Mesías, y aquí está la clave. Mateo capítulo 1, verso 21, amados. Por eso les decía que es importante que ustedes tengan su escritura a la mano, para que ustedes memoricen estas citas, y con este tema, amados, vas a poder, después de este tema, con tu propia Biblia, para que se entienda, poder ministrar a otro mesiánico que esté mencionando otros nombres, pero también a cristianos sin necesidad de otras cosas. Perdón, voy a tomar tanto el agua. Amados, aquí en internet tal vez ahorita no se vea totalmente clara la pantalla, pero vamos a por eso estar leyendo las citas para que así ustedes desde su casita puedan entender el tema. Les decía, amados, sin trucos ni cosas semejantes, con la pura escritura vamos a entender este tema. Baruch Hashem, bendito es el Eterno, amados. Mateo capítulo 1, verso 21, amados. En Mateo, amados, aquí en capítulo 1, verso 21, lee lo siguiente: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, guión bajo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hablando del Mesías.
Entonces la misión del Mesías sería de salvación, de rescate, de librarnos de la muerte eterna, de librarnos del pecado, de todo, de las tinieblas. Esa era la misión del Mesías. Y entonces en su misión tendría que llevar el nombre, y su nombre tendría que conllevar salvación. El nombre del Mesías tiene que estar ligado con la salvación en hebreo. Baruch Hashem. Ahora bien, hay varios nombres que han surgido sobre el Mesías, por eso no le pusimos ni uno. Hay varios nombres que han surgido sobre el Mesías. De los más conocidos, amados y defendidos en todo el mundo es el nombre de Yahshua, así como suena. Yahshua, así tal cual, Yahshua. El otro es Yeshua, Yeshua. Y el otro es Yehoshua, Yehoshua. Yahshua, Yeshua o Yehoshua. ¿Cuál es el nombre del Mesías, amados? Vamos a empezar entendiendo esto. El nombre de Yahshua, como tal, amados, aquí nosotros, inclusive hace mucho tiempo mencionábamos este nombre. El nombre como tal, Yahshua, lo explican que significa ya, el nombre corto del Eterno, que aparece en la Escritura, en los Salmos sobre todo, ya salva o ya es salvación. Cuando tú le preguntas a una persona que mencione ese nombre, te va a decir, Yahshua significa ya, el Eterno salva o el Eterno salvación o algo semejante, amados. Bueno, vamos a ver si esto es verdad. Dicen, la palabra ya es una abreviación del nombre divino y la palabra Shua significa salvación. Por eso junta Yahshua significa ya es nuestra salvación. Bueno, lo primero es verdad. Ya sí es una abreviación del nombre divino. Eso sí es verdad. Lo segundo es mentira. Shua no significa salvación en hebreo. La palabra como tal, así cortita, Shua, no significa salvación en hebreo. La palabra Shua en hebreo no significa salvación, sino clamar. La palabra Shua en hebreo no significa salvación. No es lo mismo en ninguna forma salvación a clamar. ¿Por qué? Porque junto Ya y Shua no dicen el Eterno es nuestra salvación, sino dice el Eterno es nuestro clamor. Eso ya no tiene nada que ver. Por eso leímos Mateo 1, verso 21, porque el nombre del Mesías conllevaba salvación. Tiene que estar el nombre salvación o la palabra salvación en el nombre del Mesías. Y en este nombre no encontramos la palabra salvación. Shua en hebreo no significa salvación, sino clamor. Entonces junto Yahshua significa el Eterno es nuestro clamor o el Eterno clama, que sería aún peor. Este nombre, por ende, es totalmente incorrecto. ¿Ok? Entonces, amados aquí, antes, regresamos tantito a Bebakashá, la primera. Bueno, la palabra para salvación en hebreo es otra, es Oshia. Por eso en Sukkot decíamos que los Kohanim daban vueltas alrededor del altar y decían Oshana, Adonai Oshana, que significa Eterno, sálvanos. Oshana, Oshia, es salvación en hebreo. Entonces, esta palabra no aparece en la conjugación Yahshua. Baruch Hashem, ¿en qué nombre aparece? Vamos a verlo, en qué sin nombre aparece esta conjugación que significa el Eterno es nuestra salvación, porque ese nombre sí existe en hebreo y sí existe en la bendita palabra del Eterno. Baruch Hashem, vamos a ver este tema, decíamos con la pura escritura. Bueno, ¿qué palabra griega aparece detrás del pasaje de Mateo 1:21? Como nosotros sabemos, amados, los originales del llamado Nuevo Pacto, o también conocido comúnmente como Nuevo Testamento, los pasajes del Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, conocido así mayormente, están en griego. Los originales más antiguos, amados, lamentablemente solamente los tenemos en griego, no en hebreo. Aunque originalmente fueron dados en hebreo, hoy en día solamente están en griego. Los más antiguos, que son del siglo IV, solamente, que es código vaticano, el código sinaítico, solamente están en griego. No hay otro idioma, solamente el griego, amados. Aquí Mateo también tiene un original muy apegado, como ya lo vimos, que es el Mateo Shem Tov, pero fuera de eso, todo está en griego. Y entonces, ¿qué palabra aparece aquí en griego, amados? Bueno, detrás de la palabra, o más bien detrás del nombre que tradujeron del Mesías en Mateo 1:21, amados, en griego aparece esta palabra, Jesús. Jesús. Grábate bien esto, amados, que es sumamente importante. En griego, amados, aquí aparece la palabra Jesús.
es el nombre que aparece en todos los escritos del primer siglo cuando se refiere al Mesías. Cada vez que tú veas el nombre del Mesías, amados, aquí en la escritura en español, cada vez que tú hablas tu Biblia, tu escritura, y veas el nombre del Mesías, aunque sea mal traducido, en griego está esta palabra, amados, en todos, sin excepción, en todos los pasajes, y esto se puede comprobar a través de originales griegos que están a la mano. Les decía, yo les he traído acá, son muy fáciles de conseguir. El caso es que Jesús es la palabra que aparece siempre, totalmente, cuando aparece el nombre del Mesías en el llamado Nuevo Pacto, o también comúnmente Nuevo Testamento. Siempre aparece este nombre, Jesús. Ahorita vamos a ver qué significa este nombre. Eso es griego, Jesús, es lo que significa Jesús. Bueno, la que sigue. Este nombre Jesús, amados, aparece, algo muy hermoso, amados, por eso por la escritura vamos a usar. El nombre Jesús aparece también en la Torá. Aunque siempre cuando aparece, amados, el nombre del Mesías, aparece este nombre, estas palabras, en la Torá dada a Moisés, que fue traducida al griego por los 70 sabios de Israel, que ya vimos ese tema, en una versión llamada Septuaginta, aparece este nombre, Jesús. Este nombre, amados, aparece en el Antiguo Pacto, o conocido también como Antiguo Testamento. ¿Dónde aparece este nombre? Entonces ese es el nombre del Mesías. Si aparece en el Nuevo y en el Antiguo, ese es el nombre del Mesías, pero esto es griego. Vamos a ver su equivalente hebreo, que es lo que a nosotros nos interesa. Ahora bien, este nombre aparece antes de que el Mesías viniera a la tierra. 300 años antes, los judíos tradujeron una Biblia por orden del Imperio griego. Esa Biblia es llamada la Biblia Septuaginta, o Biblia, traducción, de los 70 sabios. Esta escritura está en griego. Fue la primera traducción de la escritura a otro idioma, Septuaginta, 300 años antes del Mesías. Y entonces, amados, en esta versión aparece este nombre, Jesús. Jesús aparece ahí también en griego, porque también es el mismo idioma. ¿Ok? Bueno, ¿dónde aparece este nombre y qué significa? Números 13, verso 16. Aparece muchas veces, pero ese es un ejemplo de los más claros en dónde aparece este nombre en el llamado Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. Estoy usando términos entendibles para todos, amados. Este tema, oramos al Eterno que lo escuchen también cristianos, Baruch Hashem, bueno, y mesiánicos también. Números 13, verso 16, amados. No solamente aparece aquí este nombre o esta palabra, pero es uno de los ejemplos más claros, amados. En Números 13, verso 16, dice lo siguiente, amados. Estos son los nombres de los varones que Moisés, ¿tienes ahí tu escritura, amados? Estos son los nombres de los varones de Moisés que él envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Así dice en español, Baruch Hashem. Bueno, tú lo tienes ahí y así dice esta parte. Bueno, la palabra que aparece en la Septuaginta detrás del nombre Josué, ¿cuál creen que es? Jesús. Josué. Jesús. Esa es la palabra que aparece en la Septuaginta. Así tradujeron los 70 sabios de Israel el nombre de Josué. Empiezas a abrir tu mente, amados. Vamos a ver cosas muy nuevas hoy. Así aparece el nombre de Josué en griego, en la Septuaginta. Jesús. Así se dice Josué en griego. Jesús. Así se dice Josué. Jesús en griego significa Josué. La que sigue, vamos a ver este tema, amados. Resumiendo, en todas las partes del llamado Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, donde se encuentra el nombre del Mesías, amados, incluyendo Mateo 1, verso 21, aparece en el original griego el nombre Jesús. Siempre va a aparecer este nombre cuando aparece el nombre del Mesías, que tristemente se tradujo como Jesús tal cual. Ahorita vamos a ver de dónde surge ese nombre, pero siempre donde aparece el nombre del Mesías, va a aparecer en griego Jesús. Y en la versión Septuaginta, el nombre Josué siempre fue traducido también como Jesús. Cada vez que en esta Biblia, versión hebrea, no gentil, de la Torá, cada vez que aparece el nombre Josué, aparece también ese nombre, Jesús. Pero ¿cuál es el nombre del Mesías?
Este es griego, pero vamos a entender esto para saber cuál es el nombre del Mesías. La que sigue, amados, el nombre de Josué en hebreo es actualmente, y lo voy a explicar al final porque actualmente es este, en hebreo, actualmente a Josué, en la Torá lo traduce como Yehoshua. Si tú ves una Torá en hebreo, el nombre Josué actualmente es el nombre de Yehoshua. Al final voy a explicar este punto. Todavía no es el final, amados, es solamente la parte inicial de este bonito tema, amados, que yo aprendí de gente muy sabia, que ha estudiado la Torah mucho, amados. El nombre de Josué en hebreo es Yehoshua. Yehoshua entonces es hebreo. Jesús es griego. Jesús es latín y Jesús es español. De ahí surge este nombre, amados. Yehoshua es hebreo. Jesús es griego. Jesús es latín y Jesús es español, en pocas palabras. De aquí surge este nombre, Jesús, que está mal, por supuesto, pero de aquí surge, esta es su derivación, amados. Baruch Hashem, eso es importante que lo conozcas, amados, porque luego, no, que esto viene de acá y de allá y no sé qué tanto. Y es que si pones este nombre y lo divides, significa una blasfemia. Bueno, tú toma una palabra en español, divídela en dos y vas a ver que te van a salir groserías. Pues eso es común, amados, no estamos hablando de dividir palabras y formar groserías, estamos hablando de una forma ya académica, amados. Esto lo aprendí de un doctor en idiomas, no de cualquier persona, o sea, gente que ha estudiado en universidades mucho tiempo los idiomas, y esto lo aprendí de un maestro doctor en idiomas, ¿ok? Bueno, lo que sigue, amados, hablemos del nombre de Josué, que es sumamente interesante, importante y muy hermoso. Hablemos del nombre de Josué, del que conocemos como Josué en español, amados. Hay algo muy interesante en el nombre de Josué que nos deja ver el origen del nombre Yeshua, porque también hay este nombre, ¿recuerdan? Yeshua. ¿De dónde surge entonces Yeshua? Bueno, vamos a descubrirlo a continuación. Hablemos del nombre Josué. Hay algo muy interesante en el nombre de Josué que nos deja ver el origen del nombre de Yeshua, amados. Para empezar, vamos a ver Éxodo 17:9. En español, Éxodo 17:9, amados, aquí dice de la siguiente forma: y dijo Moisés a Josué, en hebreo dice Yehoshua. Recuerden que hebreo Josué es Yehoshua. En hebreo Josué es Yehoshua. Dijo Moisés a Yehoshua, a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Elohim en mi mano. Éxodo 17, verso 9. Nehemías 8:17. Vamos a ver que aquí hay algo muy interesante en el nombre de Josué. Nehemías 8:17, amados. En Nehemías 8:17 trae algo muy interesante en hebreo, amados. Dice así: y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo Sucot, hizo cabañas, y en cabañas habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo una gran alegría. Bueno, detrás del nombre Josué en Nehemías 8, verso 17 en hebreo, ¿qué nombre creen que aparece? Yeshua. Aquí no aparece Yehoshua, en Nehemías aparece Yeshua. Entonces, en vez de que dijera en los días de Yehoshua, hijo de Nun, dice en los días de Yeshua, hijo de Nun. Aquí a Josué, el hebreo le dice Yeshua, no le dice Yehoshua, como será su nombre completo. Aquí le dice Yeshua. ¿Por qué le dice Yeshua? Porque Yeshua es un nombre también de Josué. Vamos a verlo. Detrás del nombre Josué, en Nehemías 8:17, en el original hebreo aparece la palabra Yeshua y no Yehoshua, aparece la palabra Yeshua. Entonces, amados aquí, ¿por qué pasa esto? Porque Yeshua es la forma aramea contraída del nombre de Yehoshua. De ahí surge el nombre Yeshua. Yeshua es la forma aramea contraída del nombre Yehoshua. El nombre original, es un decir, ahorita voy a tocar ese punto. El nombre en hebreo para Josué es Yehoshua y la forma contraída en arameo es Yeshua. Es una forma corta del nombre Yehoshua. Es el mismo nombre, solamente que Yeshua es una forma corta del nombre Yehoshua. Y la Torah escrita, pero van a decir, ¿y cómo sé esto? ¿Quién me comprueba esto? ¿Cómo puedo comprobarlo? Bueno, vamos a verlo inclusive, amados, en español, que el nombre Yehoshua y Yeshua es el mismo, amados.
Vamos a verlo en español, que es lo mejor, amados, para que no nos confundamos. Esto está en hebreo, pero en español se entiende perfectamente. Entonces, amados, aquí, la que sigue, Bakasha, el nombre Josué aparece en hebreo de dos formas, entonces, hasta acá, como Yehoshua y Yeshua. Pero lo más hermoso, amados, es que esto se puede comprobar en español. Porque pueden decir, ¿cómo yo sé? Yo no sé hebreo, yo no sé arameo, ¿cómo sé que no me estás mintiendo? Vamos a comprobarlo entonces en español, con tu misma escritura, que esto es real, amados. Dice así, es la siguiente, amados, dice Zacarías 6:11, en español. Por eso que dice que tuvieras tu escritura cerca y que pudieras leerla, para que lo leas tú con tus mismos ojitos, que veas que es así, que inclusive Elohim bendito en su compasión, en español nos enseñó el nombre del Mesías. Zacarías capítulo 6, amados, verso 11. Baruch Hashem, dice así: tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo Cohen, ¿qué? Josué, hijo de Josadac. ¿Lo tienes, amados? En cualquier versión que tú tengas es lo mismo, no importa la versión. Dice, tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo Cohen, Josué, hijo de Josadac. ¿Cómo se llama el Cohen? ¿En serio? Esdras 5:2. ¿Cómo se llama este Cohen? Josué. ¿Pero qué dice Esdras 5:2 también en español? Esdras 5:2, amados. Esdras capítulo 5, verso 2 dice lo siguiente: entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Elohim que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Elohim que les ayudaban. ¿Cómo se llama aquí el mismo Cohen? Jesúa. Jesúa en hebreo es Yeshua. En hebreo se tendría que decir Yeshua, y así se dice, Yeshua, no Jesúa, sino Yeshua. La J ni existía en ese tiempo, entonces es Yeshua. Y dice en Zacarías 6:11, Josué, hijo de Josadac. Cohen, Josué, Josué, hijo de Josadac. Pero en Esdras, al mismo Cohen se le conoce como Yeshua, Jesúa, hijo de Josadac. ¿Por qué, amados? Porque Yeshua es la forma corta de Yehoshua. Yeshua es una forma aramea, no hebrea, sino aramea, forma corta del nombre Yehoshua en hebreo, Baruch Hashem, y por eso inclusive, amados, tenemos el testigo que hasta en español lo podemos comprobar. En hebreo totalmente se puede comprobar, pero en español totalmente lo puedes comprobar. Baruch Hashem, con tu misma Biblia, con la versión que tengas, lo puedes comprobar. Baruch Hashem, entonces aquí está, amados, aquí. Pero la que sigue, vamos a seguir entendiendo esto, amados, y comprobándolo. Dijimos que cada vez que aparece el nombre del Mesías en griego aparece como Yeusus, en griego, no en hebreo, en griego. Y que la palabra aparece cuando vemos el nombre de Josué en el llamado Nuevo Pacto. Entonces, Yeusus también aparece así. Josué siempre se dice Yeusus en griego, amados. En Mateo 4:1 vemos algo muy interesante. Puse la versión original para que ustedes vean qué hay detrás de la versión original. En Mateo capítulo 4, verso 1 dice lo siguiente: entonces, lo voy a decir por enseñanza, entonces Jesús, así dicen las versiones en español, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Detrás del nombre Jesús en griego aparece Yeusus. Yeusus. Ahora bien, Hebreos 4:8. Hebreos 4:8. Dijimos, amados, detrás de cada vez que aparece el nombre del Mesías en el llamado Nuevo Pacto aparece Yeusus, amados. Y esto cualquiera lo puede comprobar. Pero ahora vamos a Hebreos 4:8. Dice lo siguiente en Hebreos 4:8: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿De qué Josué está hablando? Del ayudante de Moisés. Hebreos 4:8. Y detrás de la palabra Josué en griego también aparece Yeusus. Aparece la misma palabra, hermanos, no cambia. Cada vez en el Nuevo Pacto, o conocido como también Nuevo Testamento, el nombre correcto es otro, ni pacto ni testamento, después vamos a ver eso. Ahora bien, cada vez que aparece el nombre del Mesías y el nombre de Josué en el conocido como Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, siempre, amados, aparecerá Yeusus. ¿Por qué?
Porque es el mismo nombre, amados. Es el mismo nombre. Ya vimos de dónde vino el llamado nombre Jesús, de una derivación del nombre hebreo de Josué. Yehoshua, hebreo. Jesús, griego. Jesús, latín. Jesús, español. Por eso siempre aparece Jesús en griego. Cuando habla de Josué, el ayudante de Moisés, y cuando habla del Mesías, aparece la misma palabra en griego. No varía en nada. Es la misma palabra, no hay traducciones, no hay nada. Es la misma palabra. El nombre del Mesías es el nombre de Josué. Pero no Josué en español, literalmente, sino vamos a entender cuál es el nombre en hebreo que está detrás de esto. Baruch Hashem, eso es lo importante. Por eso empezamos diciendo que lo más importante era entender los nombres en hebreo y su importancia. No nos sirve entenderlo en griego, tampoco en español, menos. Vamos a ver qué palabra hay detrás de acá, de este nombre en hebreo. La que sigue. Entonces todo esto es para comprobar, amados, que el nombre del Mesías es el mismo que el de Josué, ayudante de Moisés. Ya vimos varios ejemplos de esto, amados. El nombre del Mesías es el mismo que el nombre de Josué, ayudante de Moisés. ¿Cuál es entonces el verdadero nombre de Josué en hebreo? Decíamos, amados, aquí un punto. Las versiones modernas hebreas lo traducen como Yehoshua. Este es el nombre que traducen actualmente todas las versiones hebreas. Yehoshua es el nombre de Josué. Ahora bien, mas sin embargo, amados, el nombre antiguo de Josué, antes de las versiones masoretas, ¿quiénes son los judíos masoretas? Sobre eso hay un tema también en la página de YouTube. ¿Quiénes son los judíos masoretas y todo lo que ellos hicieron a la Torá? Bueno, cambiaron el nombre divino en pocas palabras. Los judíos masoretas en la Edad Media, investiguenlo, amados aquí en internet, en la Edad Media escondieron el nombre del Eterno. Y entonces, antiguamente, no era Yehoshua, el nombre de Josué, sino era Yahoshua. Y este nombre en hebreo significa ya salva, ya es salvación, etc. Este sí es el nombre del Mesías. Este nombre sí significa lo que dice Mateo 1, verso 21. Y esta sí es la traducción real de la que habían dado tristemente a Yahshua nada más. La versión real o la traducción real es Yahoshua. Este nombre, amados, lo quise hacer muy sencillo, tiene toda la equivalencia en hebreo. O sea, todas las reglas gramaticales las cumple en hebreo. Cumple todas las reglas escriturales y todas las reglas de interpretación sobre el nombre del Mesías. Yahoshua, ese es el nombre del Mesías. La versión corta, Yeshua, porque Yeshua es la forma contraída aramea del nombre Yahoshua en hebreo, pero es el mismo nombre. Yeshua y Yahoshua, hoy conocido como Yehoshua, es el mismo nombre, hermanos. No hay dos nombres, es el mismo nombre, de ahí surgen estos. Entonces, aquí aprendemos esto, amados. Era el nombre correcto de Josué, ese es el nombre que trae el Mesías a la tierra. El nombre del Abba, que es Ya, del nombre del Abba, y ahí sí es Oshua, salvación. Ahí sí trae la forma real de salvación. Ahí sí dice salvación en hebreo. Entonces, el Eterno es nuestra salvación, o el Eterno salva, Yahoshua. Ese es el nombre del Mesías, hoy conocido como Yehoshua. Y el nombre corto, por eso también lo decimos, el nombre corto en arameo es Yeshua, que es una forma corta de nombrar al Mesías. Es una forma corta, pero el nombre real más acercado es Yahoshua, amados. No solamente Yahshua, sino Yahoshua. Tiene que llevar una O para que tenga sentido en el hebreo. Si no, no tiene sentido en el hebreo. ¿Ok? Entonces, amados, aquí, este es el nombre del Mesías. Pero ¿por qué se los quise enseñar así? Podríamos traer cosas en hebreo, en griego, etcétera, pero sería más complicado, amados, aquí de entenderlo. Esta es la forma más sencilla de entenderlo. En español, cosas tuvimos que ver en hebreo y en griego, pero se puede comprobar inclusive en español. Es el nombre del Mesías, amados. Y decíamos, se puede comprobar, o cualquiera que quiera comprobarlo, lo puede comprobar en los originales griegos y hebreos. El nombre de Josué, el nombre de Josué es el mismo que el nombre del Mesías. Es el mismo, amados, es el mismo nombre. Pero entonces, ¿por qué dice que el nombre del Mesías es sobre todo nombre? Se refiere a su autoridad sobre las naciones. Se refiere a la autoridad que recibió del Abba para gobernar las naciones, para regirlas con barra de hierro. Pero no significa, amados, que era un nombre como que nadie más tuvo. El Mesías tuvo un nombre como el del siervo de Moisés.
¿ok? Entonces por eso Josué es una sombra también del Mesías proféticamente, amados, quien introdujo al pueblo a la tierra prometida, ¿ok? Y quien dio reposo al pueblo, el reposo lo dará hoy el Mesías, amados, etcétera. Esto es para que lo repasemos, amados, y lo podamos entender perfectamente. Y podamos ver, amados, aquí que esto no es una fe pasional, es una fe que se va construyendo cada día y que necesitamos tener mejores bases sobre lo que nosotros pensamos, sobre lo que nosotros creemos, sobre lo que nosotros hacemos, para comprobar, amados, aquí por todas las vertientes lo que nosotros creemos, amados, y tener de esa forma una fe más firme. Hay versiones que dicen que el único nombre es Yeshua. Eso no es correcto. Cualquier estudioso de la Torah, cualquiera, amados, hoy puede mencionar nombres de gente conocida en internet que son realmente estudiosos en la Torah, todos te van a decir esto: Yeshua es la forma corta de Yehoshua. Yeshua es la versión corta en arameo de Yehoshua, el siervo de Moisés. Ese es el nombre del Mesías. Cualquier maestro que se ha dedicado a estudiar, y cualquier maestro, amados, honestamente académico, te va a decir esto: cualquier persona que diga que solamente es Yeshua está mal. Y cualquier persona que diga que solamente es, no sé, Yehoshua, también estaría mal, porque son los dos nombres, etcétera. El caso es que este es, amados, el nombre del Mesías escrituralmente hablando. Por eso tocamos solamente la escritura, amados, la Biblia, para que no pensemos que estamos tomando cosas extrañas, nada. La escritura, bendito sea, nos da la interpretación de todas las cosas, y una de las más hermosas. ¿Cuál es, amados? El nombre de nuestro Mesías, Baruch Hashem. Entonces le podemos decir Yeshua, ¿sí? Es el nombre corto de nuestro Mesías. Es el nombre corto de nuestro Mesías en arameo. El nombre más largo es en hebreo Yahoshua, antiguamente, antes de los escritos masoretas. Actualmente, Yehoshua. En Israel, ¿cómo le dicen? Yehoshua. Yehoshua es el nombre en Israel actual, en el Israel actual. En el antiguo, Yahoshua. Y el nombre corto, Yeshua. Baruch Hashem. Ese es, amados, el nombre bendito de nuestro Mesías y Salvador, Yeshua, Yahushua HaMashiach. Baruch Hashem, amados, Baruch Hashem. Entonces vamos a ponernos de pie, amados. Ya después lo vamos a subir a YouTube para que todos podamos, amados, repasar.